Hola, hola a todos y bienvenidos al canal La Manita. Soy Kim Navarro, su maestra de esta hermosa clase Ven Sigue. Les agradecemos como siempre el estar aquí conectados, el poder ver la clase, el poder ayudarnos a inspirarnos, a poderles enseñar cada vez que compartimos estas clases. Les queremos invitar o les quiero invitar a que se puedan suscribir, a que puedan compartir esta clase con las personas que sepan que les va a ayudar, que puedan dejar sus comentarios, por supuesto, sus preguntas, y bueno, que a medida de esta clase podamos aprender todos juntos. Bien, entonces vamos a empezar esta clase del día de hoy, o más bien de esta semana. Hace referencia de Hechos 22 al 28, capítulo 22 al 28. Y esta clase pues se titula Ministro y Testigo. Bien. El primer subtítulo, la primera parte en la que nos vamos a enfocar, está en Hechos 22 del 1 al 21 y de Hechos 26 del 1 al 29. Y se subtitula Un testimonio es una declaración de la verdad que está basada en conocimiento o creencias personales. Bien. Entonces, inicialmente nos vamos a enfocar mucho en lo que es el testimonio, y para esto pues vamos a comprender la historia que conlleva Hechos 22 del 1 al 21, que es la primera parte de esta clase. Bien, aquí en este capítulo del 1 al 21, Hechos 22 del 1 al 21, narra un poco la historia de Pablo. Habla de cuando él pudo ir de Jerusalén a Damasco. Recordemos que él antes de convertirse en Saulo, él iba hasta Damasco a apresar a las personas que seguían a Cristo, que lo adoraban y que creían en él. Era como, no sé, él mismo se ofrecía para ir a hacer ese tipo de cosas. Entonces, él cuenta la historia de cuando iba camino a Damasco y vio una luz muy brillante que le preguntaba: ¿por qué me persigues? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces él reconoció que era el Salvador, que era Jesucristo, y allí cuando Jesucristo le habló, él enseguida como que supo que era Jesucristo y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer? Entonces cuenta él relata en ese capítulo que pues él iba con varias personas que lo acompañaban a Damasco, y esas personas podían ver la luz, mas no podían escuchar la voz que él escuchaba. Entonces el Señor en ese momento le indicó que por el momento lo que debía hacer era dirigirse a Damasco, y allí alguien le diría, o allá se le daría como la instrucción de lo que debía hacer. Cuando él llegó a Damasco, pues desde que vio la luz y a raíz de su blancura y de su gloria, él quedó ciego. No podía ver absolutamente nada, y las personas que iban con él lo llevaron hasta Damasco. Al llegar a Damasco se encontró un hombre llamado Ananías, fue hasta donde él estaba y le dijo que se restaurara su vista, y así sucedió. Él volvió a ver. Esta persona, Ananías, lo invita a bautizarse y le habla un poco acerca como de que el Salvador le dijo a Ananías que fuera a buscar a Pablo y le ayudara. Es decir, reafirmó lo que ya había sabido en su camino a Damasco cuando Jesucristo se le apareció. Reafirmó que efectivamente era Jesucristo y que todo lo que se había profesado sobre él era verdad. Entonces él fue al templo en ese entonces y se le reveló, él específicamente menciona que tuvo un éxtasis. En ese entonces, yo considero un éxtasis algo como una revelación, porque dice que él vio que Jesucristo le dijo que saliera de allí, de Damasco, de Jerusalén, que saliera de Jerusalén. Le dijo que debía salir de Jerusalén porque las personas de Jerusalén, que era de donde Pablo venía, no iban a recibir con agrado el testimonio de Pablo. ¿Por qué creen que no recibirían con agrado el testimonio de Pablo?
Específicamente, creo yo y pienso, porque de todas maneras, y de hecho él lo dice, claro que no van a recibir mi testimonio porque yo he sido esa persona que ha ido a apresar a todos los que te siguen. Entonces he estado en la ejecución de muchos de ellos e incluso me he guardado sus ropas. Es decir, le era placentero el poder apresar a esas personas y hacerles, no sé si algún castigo o como hacerles sufrir de alguna manera, hacerle algún tipo de tortura. Pero él estaba presente en cada uno de las golpizas y de los asesinatos que se le hacían a esas personas que eran apresadas. Así que él efectivamente salió de Jerusalén y el Señor le dijo que se fuera y que lo enviaría lejos hacia los gentiles para que él pudiera iniciar su obra. Entonces, de esta parte quería tenerlos en contexto porque vamos a entrar a hablar acerca del testimonio, y el testimonio de Pablo claramente se basa o parte desde ese momento en que él tuvo esta revelación, en que Jesucristo se le apareció y allí cambió completamente su vida y su nombre. Recordemos que antes era Pablo y ahora es Saulo, o en ese entonces era Saulo. Entonces vamos a leer en Hechos 26 del 1 al 29 para empezar a comprender un poco más acerca del testimonio y adentrarnos hacia ese tema. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, recordemos que ahí Pablo estaba preso por el rey Agripa, y le dijo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa diciendo, acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya de defenderme hoy delante de ti. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, quienes también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví como fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado al juicio. Esta es la promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo fervientemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido autoridad de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo daba mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con la autoridad y la comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepujaba al resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí remisión de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial.
¿Mm? Hasta aquí, hasta esta parte, me asombra mucho la humildad con que Pablo, perdón, me asombra mucho la humildad con que Pablo se dirige hacia el rey Agripa. Tal vez en ese momento le estaban juzgando y le estaban atacando por la manera, no por lo que estaba haciendo, de poder predicar. Pero él reconocía que el rey Agripa en ese entonces era la autoridad y que debía tratarlo con respeto. Si nosotros queremos que alguien nos escuche, nosotros debemos ser el reflejo del Salvador. Es lo primero que me gustaría hablar acerca del testimonio. Creo que es imposible poder compartir el testimonio si nosotros no tenemos la luz de Cristo. Es imposible poder no compartir el testimonio porque realmente hablar podemos hablar mucho, sino realmente transmitirlo, que alguien más lo pueda sentir, solamente se logra si nosotros tenemos la luz de Cristo, y de esa manera podremos hacer sentir a muchas personas lo que nosotros estamos compartiendo. Y después de allí, el poder hablar como con tanta autoridad, al poder como contar su historia de cómo es que él pasó de ser quien encerraba a las personas que seguían a Jesucristo a ser un defensor de la verdad. Luego continúa diciendo: antes bien anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo recibido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder: que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. El rey, delante de quien también hablo confiadamente, sabe estas cosas, pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Pablo dijo: quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos como yo soy, excepto estas cadenas. Me gusta mucho, y por eso quise leerlo, porque las palabras que él utiliza son palabras de respeto, son palabras como de mucha seguridad, pero sin tener que exaltarse. Muchas veces queremos obligar a las personas a que crean lo que nosotros les estamos diciendo. Muchas veces queremos obligar a las personas a que se conviertan al evangelio, que crean, que sientan en su corazón. Pero esas son cosas que no se obligan, que nosotros en realidad no podemos quitarnos un pedacito de nuestro testimonio y ponérselo en el corazón y en la mente a la otra persona. Simplemente podemos controlarnos a nosotros mismos y saber que gracias a cómo nosotros compartamos el testimonio es que las demás personas van a poder adquirir su testimonio propio. Ahora, ¿qué podemos aprender del ejemplo de Pablo sobre compartir el testimonio? Creo que lo máximo que podemos aprender es siempre mantener la postura. Ahora pienso yo, él estaba encadenado, él estaba en una posición en donde no sé, estaba como por debajo de, porque existía un rey que podía mandarlo a matar. Y aun cuando estuvo encadenado, y aunque a mi concepto era injusto, aún así él mantenía la humildad. Aún así él
solamente pensaba en que hasta la muerte compartiría el testimonio, que hasta la muerte nunca negaría lo que vivió, lo que vio y lo que el Padre Celestial y Jesucristo le mandaron a hacer. Y por supuesto el cambio tan grande que tuvo de pasar a ser quien apresaba a ser quien testificaba. ¿Listo? Entonces eso puedo resaltar muchísimo, muchísimo de Pablo. El poder tener ese testimonio tan grande que aún apresado y aún casi que lo matan, porque confesó que en el templo casi lo matan, él no negaba la existencia de Jesucristo y de lo que ya sabía y de lo que vivió. Hay una cita de Russell Ballard que nos habla acerca del testimonio y es algo muy concreto porque habla mucho acerca del cómo debemos compartir el testimonio en cuanto a esas personas tal vez que comparten una gran historia que aunque sea hermosa, no es la manera en cómo otra persona puede llegar a crecer con su testimonio. Entonces vamos a leer qué nos dice él acerca de esto. Dice: nuestras reuniones de testimonio se deben centrar más en el Salvador, en las doctrinas del Evangelio, en las bendiciones de la restauración y en las enseñanzas de las Escrituras. Debemos reemplazar los relatos, los itinerarios de viajes y los sermones con testimonios puros, ¿sí? Habla mucho acerca de esas personas que utilizan ese corto tiempo que tenemos todos los miembros para pasar cada primer domingo del mes a compartir nuestros sentimientos y nuestra seguridad en cuanto a este evangelio para hacer estas cosas, como los relatos, los viajes, los sermones, es decir, aprovechan para regañar a los miembros, y de allí no se basa el testimonio. Primero porque recordemos que siempre hay personas que están investigando la iglesia y que están esperando recibir una confirmación, y tal vez que con esos regaños o con esas historias que tal vez no tienen como mucho que ver, podría decir, estamos frenando esa revelación que necesita recibir esa persona en ese momento. Entonces él dice: aquellas personas a quienes se les encomiende hablar y enseñar en nuestras reuniones deben hacerlo con poder doctrinal que se pueda tanto escuchar como sentir y que eleve el espíritu y edifique a nuestros miembros. Si bien siempre es bueno expresar amor y gratitud, esas expresiones no contribuyen la clase de testimonio que encenderá la llama de la creencia en los demás. El compartir un testimonio es dar testimonio por el poder del Espíritu Santo, hacer una declaración solemne de la verdad basada en el conocimiento o la creencia personal. La clara declaración de la verdad influye en las personas. Eso es lo que cambia corazones. Eso es lo que el Espíritu Santo puede confirmar en el corazón de los hijos de Dios. Entonces, más claro no puede ser Russell Ballard. La verdad es que debemos aprovechar el testimonio que tenemos en nuestro corazón para poderlo compartir con sentimiento y veracidad. Así que hay muchas veces que pasamos al frente y no sabemos qué decir, y luego simplemente empezamos a hablar y no sabemos de dónde salieron nuestras palabras. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu y poder confirmar y testificarle a las personas de lo que realmente hemos vivido, pero no con historias, no contando realmente nuestra vida, sino realmente lo que sentimos, lo que nuestro corazón testifica, lo que nuestro corazón sabe y lo que realmente nunca podemos negar. Eso es lo que realmente se debe hacer en los días de testimonio. Ahora, también se nos recalca mucho y debemos tener en cuenta que el obtener un testimonio requiere mucho esfuerzo y sacrificio. Porque un testimonio no es escuchar a alguien decir que sabe que la iglesia es verdadera, entonces yo también voy a decir que la iglesia es verdadera.
Eso no es un testimonio. Un testimonio es algo que tú sientes en tu corazón y que no puedes negar por nada del mundo, que por más que quieras no lo puedes hacer, pero por sobre todas las cosas es algo que tú mismo has recibido, y para recibirlo debes esforzarte leyendo, preguntando, indagando, meditando en eso, que realmente tú puedas recibir la respuesta directa del Padre Celestial. Solamente así se obtiene un testimonio. Lo demás creo que es un testimonio prestado, es decir, cosas que escuchamos de los demás que pasan a dar el testimonio cada primer domingo de cada mes, pero cuando realmente tú confirmas la verdad de estas cosas en tu corazón, todo en tu vida, en tu mente y en tu actitud empieza a cambiar. De hecho, Alma nos dice que él supo estas cosas por él mismo. Y lo dice específicamente en Alma 5:46. Se los voy a leer para que podamos aprender un poco allí. Dice: he aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí he ayunado y orado muchos días para poder saber que estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Entonces, como les estaba mencionando, realmente el testimonio es algo personal que se debe adquirir. No sirve que nos presionen. No sirve que nos estén preguntando si ya obtuvimos el testimonio, no sirve que nos estén diciendo que ya va siendo hora de tener el testimonio. Ese tipo de cosas lo único que hacen es alejar el espíritu, porque hacen incomodar a las demás personas. Debemos ayudar, apoyar y tal vez impulsar un poco a que las personas tengan ese deseo de adquirir su testimonio y de empezar a orar, a ayunar, a preguntar a Dios y a leer las escrituras hasta que puedan obtener su testimonio. Esa es nuestra función como santos de los últimos días, y allí es donde actuamos como instrumentos en las manos de nuestro Señor. Pero el obligar a las personas a sentir un testimonio, a pasar adelante y decir su testimonio sin que lo sientan, creo que estamos aportando más bien a que muchas otras personas no lleguen a sentir lo que deben sentir, a esas personas que lo van a escuchar. Si nos paramos al frente es porque estamos seguros de lo que estamos diciendo, no porque el resto de la iglesia nos vea que nosotros también compartimos nuestro testimonio. Es importante que tengamos este tipo de cosas en cuenta, porque nada se siente más que un testimonio verdadero y personal. Vamos a pasar a la segunda parte de esta clase, que está en Hechos 26 del 9 al 23. Y dice: tenemos la responsabilidad de ministrar a los demás. Recordemos que a Pablo se le llamó como ministro, ¿sí? A él se le dice que él será ministro de las cosas que ha vivido. Pero ahora, ¿qué significa ministrar? Recordemos que en este momento ya no somos hermanas no, sino compañeras visitantes, como se decía antes, sino hermanas y hermanos ministrantes. ¿Qué significa ministrar? Dice el Salvador que porque el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta al ministrar a los demás es el poder servir. No porque nosotros queramos hacernos grandes, y no porque entonces, como yo no quiero ser grande, entonces no sirvo. No, es porque el Padre Celestial siempre nos ha dicho que aquí estamos para ser probados, para crecer, para progresar. Y la mejor manera en que podemos progresar y saber acerca de la vida, analizar y a veces agradecer nuestra propia vida, es el poder servir a los demás. Siempre he dicho que el poder servir a los demás nos hace enfocarnos en sus problemas y no en los nuestros. Por ende, tomamos nuestra vida con mayor gratitud, porque vemos que hay personas que tal vez pasan por dificultades un poco más grandes que nosotros, que tal vez en ese momento necesitan un poco más de ayuda que nosotros, y empezamos a agradecer nuestra vida. Entonces, el ministrar muchas veces, y la mayoría de las veces, nos sirve más a los
hermanos y hermanas ministrantes que como tal a la misma persona que se le sirve. Primer punto, el poder servir. Ahora también nos habla acerca de no echar fuera a los hermanos o despreciar a nadie, ni echar fuera ni despreciar a nadie, porque muchas veces tendemos a tener la osadía de poder juzgar a las personas, y hay una parte en donde el Padre Celestial dice que aunque una persona cometa algún error, debemos ayudarlo a reparar ese error, pero nunca echarlo fuera de las sinagogas ni de los lugares de adoración, porque dice específicamente, pues no sabes si tal vez vuelven y se arrepientan, y vosotros seréis el medio de traerles la salvación. Entonces, en vez de nosotros ser las personas que están señalando con el dedo para ver a quién saco, debemos ser las personas que estamos buscando con los ojos de Dios quién necesita de nuestro apoyo, quién quiere volver, y tenderles la mano para que se suba al barco. Bien. Ya para finalizar, la última parte está en Hechos 27, todo el capítulo 27, y se subtitula: si prestamos oído a los profetas del Señor, Él nos guiará y nos protegerá del mal. Me gusta mucho cuando hablamos acerca de los profetas, porque hay una experiencia que me terminó de testificar muchísimo acerca de ellos. Pero antes de compartir la experiencia, nos adentraremos un poco acerca de Pablo. En esta parte, en el capítulo 27 de Hechos, habla acerca de cuando Pablo se dirigía hacia Roma. Hizo un viaje que es un poco peligroso, y en medio del viaje les indicó a quienes iban con él que el viaje iba a ser peligroso y que podrían estar perdiendo no solamente las cosas materiales, sino muchas otras cosas, que era mejor quedarse allí en donde estaban. Me imagino yo que por lo menos por unos días. Sin embargo, había un centurión que prefirió creerle al capitán, y pues siguieron su camino con la nave, con el barco. La primera pregunta que se nos hace es ¿por qué el centurión no le creyó a Pablo? ¿Por qué respondió diciendo que le creía más al capitán? Si sabemos que Pablo en ese entonces ya era un profeta del Señor, y el centurión lo sabía. Entonces, ¿por qué creen ustedes que él le contestó así? Mi respuesta de falta de fe. Realmente eso es lo que siempre nos hace a nosotros, porque aún en esta época pasa muchísimo, la falta de fe, de confianza, y que también se nos olvida que hemos sostenido a los profetas, que muchas veces levantamos la mano y lo hacemos por inercia o porque todo el mundo lo hace, pero no con la conciencia firme de que al levantar nuestra mano y sostener a nuestros profetas, estamos dispuestos a obedecerles en todo, aun cuando todo sea absurdo para nuestros oídos. Para el Padre Celestial no es absurdo, porque si Él lo revela, por algo será. Ahora, ¿qué le podemos decir nosotros, o qué le podríamos decir al centurión para que tuviera un poco más de fe en Pablo? ¿Qué le dirían ustedes? Quisiera de verdad leer sus comentarios, porque esta pregunta realmente es bastante interesante. De mi parte, yo lo invitaría a que recordara la experiencia que tuvo Pablo, la que pudo compartir acerca de cómo Jesucristo se le apareció y le hizo cambiar su vida tan maligna que estaba llevando. Creo que en ese tipo de experiencias uno no puede negar la existencia de Jesucristo. Y si el Señor ya se le reveló a Pablo una vez y lo llamó como profeta, pues simplemente nos queda creer. Eso le diría yo. Ahora, ¿qué le dirían ustedes? Vamos a leer Hechos 27 del 19 al 21, porque aquí nos ayuda un poco también como a responder esto. Dice el 19 al 21: y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos.
Entonces Pablo, ya que hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido en verdad conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, que era el lugar en donde estaban, para así evitar este peligro y pérdida. Recordemos que Pablo ya les había dicho que ese iba a ser un viaje peligroso y que debían quedarse allí en Creta, y fueron todos, el centurión, el capitán y todos los que iban allí que decidieron no creerle. Ahí él les está diciendo: tenían que hacerme caso. Si me hubieran hecho caso, estas cosas no hubieran pasado. Sin embargo, más adelante él les dice que aunque desobedecieron, digámoslo así, el día anterior había estado con un ángel del Señor que le había dicho que ellos no iban a perecer, que tranquilo, que se iba a perder la nave, pero que las vidas de ellos no se iban a perder. Entonces Pablo les habló diciendo como: bueno, ya que se dieron cuenta que yo sí recibo revelación, mi próxima profecía es que nosotros vamos a sobrevivir. Así que empezaron a navegar, siguieron navegando y encontraron una isla. Y antes de llegar a la isla, el barco no podía andar más. Así que ellos empezaron a desmantelar el barco y en tablitas llegaron hasta la isla. Entonces, efectivamente, la nave se perdió, pero sus vidas no. Un claro testimonio realmente de que los profetas reciben revelación para nosotros, para su iglesia, y que realmente al no confiar en Él estamos defraudando la confianza de nuestro Padre Celestial también. Me gustaría mucho que pudieran dejar alguna experiencia en donde ustedes hayan sentido que han sido bendecidos por obedecer a los profetas, aun cuando para el resto de las personas lo que el profeta haya dicho en ese momento haya sonado descabellado. Así que si tienen alguna experiencia, compártanla con nosotros para que podamos inspirarnos todos y poder tener muchos más testimonios de que los profetas reciben revelación de Dios. Yo no puedo dejar de pensar en el momento antes de la pandemia. Creo que fue un año antes de la pandemia, en donde se profetizó que llegaría el momento en que quisiéramos salir de nuestras casas aún a la iglesia y no podríamos hacerlo. Cuando yo escuché eso, realmente pensé en mi corazón que llegaría alguna guerra, o que llegaría algo así como que uno no podía salir de la casa por algún toque de queda o alguna cosa así, en la que no podríamos ni siquiera volvernos a reunir en la iglesia. Pero llegó la pandemia, que realmente no se sabe qué es peor, si la guerra o el COVID. Sin embargo, fue algo sorprendente para mí, y el testimonio más claro, allí es donde pude esclarecer mucho más mi testimonio hacia los profetas y hacia este evangelio. Un año antes de que todo esto sucediera, ¿cómo era posible que ellos supieran que esto iba a pasar? Tal vez no sabían exactamente qué pasaría, pero sí supieron que llegaría ese momento, y de allí nació el Ven Sígueme, el que estamos dando el día de hoy. Así que no me queda más que decirles que realmente, si aún no tienen un testimonio en su corazón, no se estresen, por decirlo así, pero sí apresúrense por tenerlo. Busquen cada día, oren, pregunten, analicen. Tienen misioneros, háganles preguntas por todos lados, pero no para acorcharlos, sino porque realmente ustedes tienen una pequeña duda que les ayudará a tener un gran testimonio. Esta es mi clase, la dejo con mucho amor y los espero el próximo domingo. ¡Chao!